¿Cómo le va? ¿Qué dice? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Recalculando aquí por la pantalla de C5N, un programa realmente especial esta noche para analizar, creo yo, uno de los hechos políticos, no solamente de la jornada, sino además, y esta es la hipótesis que quiero ofrecerle esta noche, creo yo, parte de lo que ya es la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Usted se acuerda que yo hace tiempo le dije que el acuerdo que se estaba cerrando entre la Argentina y el Fondo permitía un grado de discrecionalidad realmente muy importante. ¿Qué significa esto? Que el acuerdo se iba a cerrar, que el acuerdo se iba a votar y que indefectiblemente ese acuerdo iba a ser parte de una negociación posterior. Una negociación que hoy ya tiene lugar y esta es la hipótesis que quiero ofrecerle. Le había dicho también que lo más probable es que el gobierno argentino terminara como una de las partes de los interlocutores de un fondo monetario que a todas luces, en términos de la relación de fuerzas, luce, por supuesto, muy superior. Luce con un respaldo de todos los países que forman parte de ese directorio y que de un momento a otro seguramente iba a imponer lo que son las clásicas recetas del Fondo Monetario Internacional. Bueno, claramente digo, es lo que está pasando en este momento. Le voy a dar 2 o 3 elementos muy rápidos para tratar de tener una referencia. El primero de ellos tiene que ver con uno de, yo creo, de los resultados que ha arrojado la votación del Fondo Monetario en el board el último día viernes. ¿Sabe usted que el viernes pasado el board del Fondo Monetario aprobó el acuerdo con la Argentina? En el marco de ese trabajo que hizo el board del Fondo Monetario, hay elementos que se fueron desprendiendo a lo largo de las últimas horas. Uno de ellos es una especie de comunicado donde el propio Fondo Monetario lo que dice es, miren, va a hacer falta recalibrar, este es el término que utiliza, recalibrar el acuerdo porque hay una guerra en Ucrania, porque se disparó de una forma realmente exorbitante el precio de la energía, pero también el precio de las materias primas, y esto va a tener como impacto inmediato que la Argentina, bueno, probablemente no va a poder cumplir con el acuerdo tal y como ha sido celebrado. Y uno ahí se pregunta por el cumplimiento que la Argentina podría llevar adelante, y está claro que se pierde intensidad en eso, pero sobre todas las cosas por la intención del fondo de recalibrar. ¿Qué quiere decir recalibrar? Bueno, si uno leía algunos párrafos de lo que era este comunicado, se entendía que recalibrar no era volver a pactar las metas del acuerdo. Las metas iban a quedar fijas. Lo que había que repactar en todo caso era la forma de llegar a esas metas. Para ponerle un ejemplo, si la energía se disparó, se triplicó en su precio, el caso del gas natural, por ejemplo, bueno, la Argentina no va a poder aplicar lo que era el recorte a los subsidios a la energía que había comprometido. ¿Y entonces qué? Bueno, y el fondo llega en el mes de mayo a nuestro país para renegociar eso. Y lo que va a pretender el fondo es que la Argentina se comprometa a hacer algún otro tipo de recorte. No va a ser el de la energía, no, pero probablemente va a tener que ver con el gasto público. En ese contexto, el fondo también avisa que la visita, la primera de las revisiones trimestrales que iba a hacer en el mes de julio, en rigor la va a cambiar y la va a adelantar, que la va a hacer en el mes de mayo. Y así uno puede ir recogiendo a lo largo de las últimas horas numerosos elementos que lo que están diciendo es que el fondo ya está renegociando ese acuerdo y que claramente va a tratar de imponer su clásica receta. Hay incluso otro detalle que no es menor, que es que cuando el board del Fondo Monetario vota a favor del acuerdo con la Argentina, hay numerosos directores que lo que dicen es, bueno, votamos a favor, pero van a tener que hacer reformas estructurales, van a tener que reformar las jubilaciones, van a tener que hacer en gran medida otras reformas que son necesarias de carácter fiscal, por ejemplo. Es decir, todo esto ha tenido lugar en las últimas horas. El presidente de la Nación salió hace un día nada más, anoche, a respaldar el acuerdo, diciendo que bueno, se nos salió esa soga que teníamos alrededor del cuello, nos sacamos la soga de encima, es cierto, pero acto seguido lo que está clarísimo es que la negociación continúa, y es más, esto ha sido admitido por el propio ministro de Economía, Martín Guzmán, cuando estuvo en París hace apenas algunas horas nada más también, que a la prensa extranjera le dijo, bueno, lo más probable es que terminemos renegociando el acuerdo con el Fondo Monetario. Por eso lo que quiero traer a colación esta noche, al margen de todo esto, es que hay un hecho político que interviene directo en esta secuencia. Y ese hecho político es lo que usted va a ver en pantalla en este mismo momento. Esto es el destacado de ámbito que lo que referencia es esta propuesta del Frente de Todos, un proyecto que ha sido presentado en el día de hoy,
para que quienes fugaron bienes al exterior, quienes tienen bienes en el exterior, dinero, casas, etcétera, bienes muebles o inmuebles en el extranjero, sin declarar, bueno, vayan a pagar una especie de impuesto, pero en rigor es un aporte de entre el 20 y el 50% que formen parte de un fondo especial para pagarle la deuda al Fondo Monetario Internacional. Esto ha sido presentado en la Cámara Alta en el día de la fecha. Es el bloque del Frente de Todos el que en rigor la presenta y tiene, creo yo, algunas características importantes. Primero, que hace referencia a algo que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner ya había, si usted quiere, presentado a la sociedad como una idea. Una idea realmente, creo yo, que es disruptiva en función de todo lo que le vengo contando y que interviene directamente hacia afuera y hacia adentro, ¿no? Hacia afuera, en medio de esa secuencia que le cuento, donde ya hay una negociación en marcha y donde el fondo va a venir a la Argentina en mayo y va a decir, bueno, ¿de dónde van a sacar los recursos si no hacen un recorte, si no hacen un ajuste? Bueno, de acá podrían salir los recursos, esa es una de las respuestas. Y el otro dato que me parece fundamental es que esto ya había sido anticipado. Por ejemplo, el último 10 de diciembre, el Día de la Democracia, estaba Lula da Silva, estaba Pepe Mujica, estaba el presidente Alberto Fernández y también la vicepresidenta, y esto decía. No. A la Argentina no le faltan dólares. Los dólares de la Argentina los tienen afuera. Se los llevaron afuera. Necesitamos que el fondo nos ayude a recuperar de los paraísos fiscales donde se han ido miles de millones de dólares en evasión para que les paguemos. Presidente, comprométase que cada dólar que encuentre en el exterior se lo vamos a dar primero al fondo de los que fugaron, de los que se la llevaron sin pagar impuestos. Que sea un puente de negociación con el fondo, que sea un punto de negociación que además convoque a todos los partidos con representación parlamentaria. Bueno, está clarito, ¿no? Calcado de lo que era esta idea, casi esta exigencia al presidente de la Nación. El presidente respaldó en el día de hoy a través de su vocera este proyecto. Claro, uno se pregunta por la oposición, ¿no? Porque ¿qué respuesta habrá dado la oposición? Bueno, de inmediato, esta respuesta que usted va a ver de parte de Mario Raúl Negri dice: nuevo impuesto K, el proyecto del oficialismo es épica vacía para tratar de unir el resquebrajado Frente de Todos. Tiene un serio problema, el nuevo impuesto que buscan crear es inaplicable. ¿Cómo van a gravar bienes que no están declarados? No ofrecen ninguna garantía para repatriarlos. Bueno, alguien después le habrá dicho que era una vergüenza ese tipo de respuestas y después planteó otra idea que después vamos a repasar porque ya está en nuestros estudios Juliana de Tulio, que es una de las firmantes de este proyecto que ha generado, creo yo, de parte de la oposición un rechazo total, a punto tal de que en ningún momento hay una evaluación del mismo y que en todo caso uno podría pensar que en gran medida, gran parte de la fuga de capitales se dio en el contexto del macrismo, se dio en el contexto donde se pedían esos dólares prestados para financiar finalmente esa fuga. Mientras Negri respondía a esto, fue muy interesante porque toda la oposición prácticamente se alineó con Mario Raúl Negri. Y la vicepresidenta, bueno, publica en sus redes, y esta foto trasciende rápidamente, esto que ustedes van a ver allí en pantalla, esto es la visita del embajador de los Estados Unidos, Mark Stanley, a el Senado, a la vicepresidenta, en una conversación que según trascendió, donde se habló de los derechos humanos como una de las temáticas del lavado de activos, que esto preocupa muchísimo a los Estados Unidos, y donde la vicepresidenta le pidió el respaldo a este proyecto que ha sido presentado. ¿Por qué el respaldo? Bueno, porque los Estados Unidos tienen una información realmente que es vital para que este proyecto traccione. Esto es los datos de las cuentas, tienen también información de los paraísos fiscales en el resto del planeta. Bueno, todo esto me parece que va a ser parte. Muy brevemente, porque ya está Juliana Di Tulio en nuestros estudios, ¿cuál es el impacto que esto puede tener? Mire, de cortísimo plazo, un análisis sumamente superficial. Bueno, está clarísimo que el Frente de Todos no se rompe. Hoy quedó claro que el Frente de Todos no se va a romper. Es más, se alineó todo el Frente de Todos
en pos de impulsar este proyecto. Y esta es, creo, una de las noticias políticas de la jornada. Lo segundo es la reacción de la oposición, allí interpelándola con un proyecto que a todas luces pone de un lado o del otro a aquellos que defienden a los delincuentes, defienden a aquellos que no han declarado su dinero, defienden a aquellos que han fugado el dinero. Y quizás el tercero de los datos que a mí me parece relevante es que devuelve una pregunta que históricamente este sector ha tenido, que es ¿quién va a pagarle al Fondo Monetario? Y acá la respuesta es, bueno, que le paguen a aquellos que han sido beneficiados por esa fuga de capitales que tuvo lugar de una forma realmente astronómica en los últimos años en la República Argentina. Ahora sí, señor director.